Nos ves y nos escuchás on demand. Agofa TV. En YouTube y Spotify. Compartí Agofa TV. Somos lo que vos elegís ver. Después de callarse 4 años, me chupa la pija la opinión de los cucas. Para hablar hay que ganar. Hubieras ganado las elecciones, abrazo. Es exactamente lo que voté. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? 17:06, bienvenidos a una nueva edición de Decisiones, el mejor programa político, el mejor streaming de política liberal de la ciudad de Rosario. Querido compañero Xavier, ¿cómo anda usted? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Todo ¿Cómo arrancó ese tranquilo. lunes? Siento este micrófono muy bajo. ¿Cuál era el mío? ¿El 1, el 2, el 3? Ya no me acuerdo. Acá está. Ay, lo siento mejor. Disculpen. La radio te arruina los oídos y después de escuchar, sentí un eco. Es terrible. Muy bien. Semana electoral, semana cargada de cosas. Han pasado muchas cosas en la República Argentina. La verdad que sí. Fue una semana muy movidita. Sobre todo más llegado el fin de semana, no tanto sobre el durante la semana. Pero sí, ha sido una semanita movidita, linda, cargada de cosas. Así que bueno, bastantes cositas para analizar, ver y pensar. Habemos papa. Sí, habemos papa. Papa. Hay mucho para... primero tenemos un video, ¿puede ser? Producción, yo sé que usted tiene muchísimas ganas de pasar ese video para que todos los argentinos nos indignemos al mismo tiempo. Sí. Cuando lo tengamos. Es un tema. La verdad es un tema muy indignante. Porque uno todos los días escucha a políticos de distinto ideología, distinto color político. Ver un montón y cargarse de cosas de hablar, de la moral, la ética. Ahí tenemos. Ahí empezamos por el video. Vemos dos diputadas, saludarse, abrazarse. Ven, ahí tenemos. Celebran, festejan. Por 2 votos, ¿no? Por 2 votos, exacto. Fíjense la felicidad, sonrisa de oreja a oreja. Lo cual, esto deja mucho que desear de la política. ¿Por qué deja mucho que desear de la política? Porque sin importar el color de la bandera política que vos tengas, seas amarillo, seas rojo, seas azul, seas violeta, seas de la orientación política que vos quieras ser, todos tienen una obligación como funcionario público. Bien, todo político que ejerce una función pública, un cargo político, tiene una gran obligación que es respecto a sus pares, respecto a la sociedad. Porque él está ahí gracias a la sociedad, gracias a sus votantes, y está ahí para mejorar la vida y la calidad de vida de sus votantes. Bien, por ende también de todos los habitantes del suelo argentino. Y con esto, como vemos, sonrisas, abrazos, festejos, es realmente indignante porque cuando todo político asume su cargo, hace un juramento. Y termina diciendo, cuando dice sí acepto, quien le toma el cargo, dice Dios o la patria te lo demande.
Entonces, estamos teniendo que la patria somos todos, está demandando una limpieza, una purga de la política, de diputados, de senadores, también miembros del poder ejecutivo. Y si la patria se lo está demandando, si el pueblo se lo está demandando, ellos tienen que hacer valer lo que el pueblo demanda, porque todo sistema republicano, representativo y federal, nosotros no nos manifestamos de por sí, sino que es a través de nuestros representantes. Ellos son los representantes. Entonces, a su vez, cuando ellos asumen, además de su juramento, se le aplica una ley, sancionada por ellos mismos, por algo es ley. ¿Qué ley? Es la Ley de Ética de Función Pública. ¿Y en qué consiste? La ética de función pública consiste en un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidad aplicable a todas las personas que desempeñen la función pública en los distintos niveles y jerarquías. Hacemos una pequeña salvedad. ¿Quiénes son esas personas que ejercen la función pública? Enumera un poco el artículo. Enumera, obviamente, presidente y vicepresidente de la Nación, diputados y senadores nacionales, magistrados del Poder Judicial, magistrados del Ministerio Público, defensor del pueblo, adjunto del pueblo y demás cargos. Funcionarios electos o concursados, básicamente. Básicamente. Bien. Que tienen algún grado de responsabilidad sobre la vida de los ciudadanos. Exacto. Exacto. Bien. Y una de las salvedades muy importante dice que es por elección popular. Nombra el propio artículo. Por elección popular, ¿qué son ellos? Los senadores y los diputados. Los jueces no entran. No, sí, entran, porque es o por concurso o cualquier otro medio legal. Yo estoy haciendo una excepción a esta parte. Ah, ok. Que hace por elección popular. Ellos están ahí porque fueron elegidos por el pueblo. Sí. Bien. Entonces, dentro de estos deberes y pautas de comportamiento, la ley en su artículo 2 nombra, es muy extenso el artículo, yo marqué dos cositas. Fíjate lo que dice. Artículo 2. Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético. Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno. Inciso B. Desempeñar con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidos en esta presente ley. Nombra honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos hace un par de episodios atrás? Nombrábamos que todo esto, la ley, hablábamos de una pirámide, estaba en la punta de... ¿Te acuerdas que estaba en la punta de esa pirámide? La Constitución Nacional. Bien. Hay una parte de la Constitución Nacional que empieza los representantes de la nación argentina. Eso se llama preámbulo. Sí. Es lo que empieza nuestra Constitución Nacional. Y en uno de esos apartados dice, con el objeto de constituir la Unión Nacional y afianzar la justicia. ¿Qué se trataba en Ficha Limpia? Ficha Limpia se trataba que todo aquel funcionario público, los que hemos nombrado, tenga causa firme por corrupción en segunda instancia, esto es en Cámara, no puede volver a ejercer nunca más una función pública. Entonces, ¿qué es lo que indigna? Que esta gente, porque uno habla con respeto hacia ciertas investiduras, que es lo que se ha perdido, pero esta gente no se merece tal respeto porque nos están celebrando en la cara
que nos pueden robar tranquilamente, la justicia los puede condenar 1, 2, 3, 5 millones de veces, que ellos van a seguir estando y nos van a seguir robando, mientras que los ciudadanos de a pie seguimos inmiscuidos en un montón de circunstancias. Que, ejemplo, si una persona tiene antecedentes, no puede acceder a ciertos trabajos. Y ellos tienen antecedentes y pueden seguir siendo totalmente condenados. O sea, después de haber cometido un delito o haber cometido algo que es contrario a la ley, puedan seguir aprobando leyes. En este momento, solamente a menos que tengas una condena firme en 3 instancias por parte de la Corte Suprema, que una condena que implique explícitamente que vos estás prohibido a ejercer cargos públicos, podés estar condenado en 2 instancias, o sea, por un juez y por la Cámara, camaristas, y seguir siendo elegible para... Fíjate otra cosa, otro detalle más. Fíjate cómo juegan con esto, que no tardan para vos llegar a una cuestión de una cámara. Tenés tus años, pero se resuelve con cierta rapidez entre primera instancia y una cámara de casación penal y demás. Se resuelve con cierta rapidez, más cuando hay una presión mediática sobre algo. Eso, ni hablar. Pero después cuando llega a la corte, 10, 12 años de mínima. está muchos años parado. Entonces, ¿qué permite? ¿Qué se están permitiendo ellos? Que aunque estén ahí, ellos, mientras tengan una condena y que esté en tercer grado, en suspenso, todo, ellos puedan seguir cagándonos en la cara, robándonos en la cara y haciendo lo que ellos quieran. Esto es lo que refleja. Vos sabés lo que pensaba yo mientras veía esas imágenes, ¿no? Ahí de las senadoras del kirchnerismo festejando, abrazándose, ¿no? Haciendo este espectáculo tan dantesco. Pensaba en una palabra. Se me viene a la mente la palabra escándalo. Uh-huh. Esto era un escándalo, diría Juan Gabriel. Y es muy interesante porque si uno empieza si uno buscara la etimología de la palabra escándalo, escándalo viene del latín tardío scandalum, ¿no? Que a su vez proviene del griego scandalon, que significa piedra con la que uno se tropieza. Yo siento que esto que tuvimos ante nosotros el día que estos 2 diputados misioneros que pertenecen al Frente para la Concordia se dieron vuelta, habían dicho que iban a votar a favor de la ley de ficha limpia y votaron en contra, generaron un escándalo. Una piedra con la que se tropieza la ciudadanía frente a un mínimo de justicia. De justicia genuina, de decir, no puede ser que yo para entrar a cualquier laburo me miren hasta la punta de las uñas y a estos hijos de puta, si los votan, son impunes a todos. Que encima es una ley incompleta la ley de ficha limpia. Porque solamente tiene en cuenta los delitos federales graves, como pueden ser obviamente malversación de fondos, corrupción, venta de influencia, bueno, todo lo que entra en el incumplimiento de deberes de funcionario público. Uh-huh. Creo que también incluyen, bueno, obviamente trata, narcotráfico. Todo lo que sea rama del delito federal. Ahora, una violación, el homicidio, los delitos comunes no están. O sea, si algún legislador, si alguna persona fuera encontrada culpable de un delito de sangre o de un delito sexual, podría aún así ser elegido. Si una persona fuera encontrable responsable de organizar un golpe a un camión blindado y después se viste como Robin Hood y quiere ser electo, no hay problema. Todo pasa. Y si bien hay alguno que dice, no, bueno, vos cómo le vas a dar a la justicia argentina el poder de definir las cuestiones políticas, ¿no? Son cuestiones que la política tiene que resolver de a sí mismo. Yo lo que digo es,
la sociedad demanda un poquito de equidad, un poquito de justicia divina, y si cualquier hijo de vecino para laburar tiene que a veces estar limpio de cualquier tipo de cuestión, ¿por qué la gente que legisla, por qué la gente que gobierna no tendría que cumplir con esos mismos requisitos? Porque, de acuerdo con la ley de ética pública, ¿no? Que existe una ley de ética pública, la ética interesa en el funcionario porque se sobreentiende que tiene una responsabilidad mayor. Se sobreentiende que una forma de gobierno republicana donde el pueblo gobierna a través de sus representantes, no gobierna de forma directa, delega la soberanía, delega su capacidad de ejercer el poder en una minoría electa, porque es eso, es una minoría a la que se le confía una atribución. A los legisladores, al poder legislativo, se le confía la atribución de legislar, de redactar y de crear y de aprobar las leyes. A la minoría que gobierna en el Ejecutivo se le confía la potestad de gobernar, de hacer cumplir esas leyes. Y a la minoría, más minoría, que integra el Poder Judicial, que no es electo, es una discusión que en su momento hubo, el Poder Judicial no es electo, se concursa, se le confía la potestad de hacer cumplir las leyes, de ver que todo funcione con normalidad, de ser el árbitro. Uno entiende que, bueno, si uno ve unas encuestas, el 80% está a favor de... Era 80, creo. Había encuestas que daban entre el 70 y el 80% de la sociedad está a favor de una ley de ficha limpia. No es algo prioritario en el sentido de que yo voy ahora al kiosco que está acá a 2 cuadras y le pregunto, che, ¿qué te parece ficha limpia? Y me van a mirar diciéndome, ¿qué es eso? Ahora, si vos le preguntaras a la gente, les explicas que, che, no, es que si vos estás condenado, ¿no? Por esto, no podés gobernar. Ah, sí, eso me parece perfecto. Entonces, en el inconsciente colectivo, esto está presente. Pero es algo básico para todo país serio. Que quien te gobierne, te administre, no tenga antecedentes. Porque, vuelvo a repetir como hablé un poco la apertura de la sección. Vos tenés que ellos en campaña se regan las vestiduras, ¿no? Y después se paran frente a los micrófonos igualitos a estos y empiezan, no, porque vos tal cosa, vos tal... Hay una parte que es que lo acusaban al presidente, al doctor Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que le decían, usted no cumple con el orden, con el reglamento interno. Se llenan la boca de palabrería, de decir, usted no cumple con el reglamento, usted no cumple con la ley. Y cuando venimos a algo tan crucial como esto, no sucede. Y algo que indigna más, esto es a título personal, a mí no me indigna que esos dos senadores misioneros se hayan dado vuelta. No importa, es parte del juego de la política. Bien, la política es así. Lo que a mí me indigna es la cantidad tanto de diputados como de senadores que votaron en contra. Eso es mucho más indignante que 2 senadores. Y entre fantasmas no se van a pisar la sábana. La casta se Exacto. arrebuja y defiende sus privilegios. Nosotros lo sabíamos desde que esto arrancó, que la casta no se iba a rendir sin dar pelea. Y esto es un ejemplo perfecto de eso, de cómo se ponen de acuerdo para defender sus intereses, cómo llevan adelante cualquier mecanismo para poder llegar al poder. Porque en este momento toma relevancia, ¿no? Misiones como un actor político, como un árbitro definitorio de lo que pasa en el Palacio Legislativo, en el Congreso de la Nación, porque muchos no saben quién es Carlos Roviria. No. A quienes responden estos senadores. Porque estos senadores no responden al gobernador Hugo Pasalacqua. Los senadores responden a Carlos Roviria, ex gobernador de la provincia de Misiones,
y en quien subyace el poder real de la provincia. Es muy gracioso pensar que una vez hubo una manifestación de la policía hace poco, ¿se acuerdan que hubo un paro general de la policía que abarcó varias provincias? Sí, Creo que el último año del gobierno de Alberto, si no me Sí. equivoco. O... antes de las no, fiestas. no, fue el primer año del gobierno de 2024, de los primeros meses. Ahí, o 2023, 2024. No, por ahí tiene que ser, sí. Ya fue con Milei, me parece. Que hubo un quilombo ahí en Misiones. La policía, adivina dónde se manifestó, a dónde se movilizó. Viste que las movilizaciones siempre se hacen acá en Rosario, van a Gobernación, van al Palacio de los Leones, van al Consejo. En Santa Fe Capital van a la legislatura o van directamente a la Casa Gris. En Misiones fueron a la Casa de Roviria, que en este momento es un ciudadano más. Ujú. Y voy a decir, ¿por qué van a la casa Más que ciudadano parece un... de un chabón y no van? Porque el poder lo detenta él. Roviria fue gobernador en dos instancias en la provincia de... ¿Dos o más? No, fueron dos Dos quiso... instancias en la provincia quiso... de Misiones. Fue presidente de la Cámara de Diputados, ha Ujú. sido legislador provincial, creo que senador nacional, no sé si en algún momento. Siempre ha sido una persona que ha sabido ocupar distintos cargos y ha logrado algo que ningún otro gobernador logró en Argentina, que es, después de dejar el cargo, seguir detentando el poder. Roviria se hizo conocido por ser el primer gobernador que apoyó a Néstor Kirchner cuando fue candidato a presidente. Cuando Duhalde tenía que elegir a alguien que se oponga a Menem en la elección del 2003, ¿a quién se le ofrece primero? Se le ofrece a Reutemann. Sí, te iba a decir... Reutemann le dice que era gobernador de Santa Fe. Reutemann le dice que sí. Y después está la famosa frase esa en una entrevista que dice: vi algo que no me gustó. Reutemann se baja y se va a encerrar a su chacra. No me acuerdo bien dónde es que vivía Reutemann, pero tenía una linda estancia, chiquitita. Después de eso se le ofrece a De la Sota Duhalde, gobernador de la provincia de Córdoba. Lanzan la campaña de De la Sota. No va ni para atrás ni para adelante la campaña de De la Sota. No le quedaba más carta, así que llama al santacruceño. A Kirchner no lo conocía nadie. Era Es que, gobernador de Santa Cruz. Nadie, en una entrevista que hizo Duhalde también, había deslizado que se le había querido tirar de vuelta a Menem. No. Menem ya estaba lanzado Pero y, después dijo, y él, no. y él y Duhalde ya estaban todos los puentes rotos. Cuando Kirchner, imagínate, Kirchner santacruceño, había estado en la convencional constituyente, rosquero a full, rosquero mal. En algún momento habla con Roviria, que estaba en Misiones, y, viste, vamos. Roviria sale como el primer gobernador que apoya abiertamente la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. Bueno, año 2007, se está terminando el mandato de Néstor Kirchner, y en Misiones... Roviria es electo en 2003, No, un poquito antes. el segundo mandato. Es el segundo mandato, sí. 2003. Sí. Justo Él empieza es en la electo mano. en el 99, 99, 2003, 2003, 2007. En el último año, en el 2007, él, la Constitución no le permitía presentarse a un tercer mandato. Él, como todo buen feudalista, dice, bueno, voy a cambiar la Constitución para... no, mentira, él no plantea una reforma constitucional, llama un referéndum Para hacer un cambio, o sea, para hacer una enmienda o un cambio en el artículo que le permita a él... la reelección de la definitiva. indefinida, la Exacto. RR. La RR de re. ¿Qué pasa? La oposición, él logra articular que toda la indefinida de Roviria junta a toda la oposición misionera bajo la figura de un cura, de un obispo misionero de origen español. Algunos dicen que republicano. O sea, venía con una tradición antifascista el muchacho, que encabeza el no. Bueno, Néstor estaba muy atento porque imagínate, salía la reforma y listo. Metían reforma, varios gobernadores ya habían metido reforma. Ya en la época de Menem. Metía reforma a nivel nacional y se quedaba 50 años más.
había encuestas que decían que Rovira ha ganado por 15 puntos. Resulta que perdió por 15 puntos la elección. El no del obispo Pina ganó. Y lo se mandaron tuvo a que casa. meter la reelección en el orto. Exacto. Pero bueno, el chabón ahí supo cómo articular con el amigo Pasalagua, con otros, con distintos Es laderos. muy bueno el apellido. ¿Eh? Perdón, es muy bueno. Pasalagua. Sí. Y él es en este Parece que lo momento es- eligen. Entonces, porque todo ahora quieren atribuir que la caída de la ley fue obra del gobierno, ¿no? Que fue una artimaña del gobierno para desacreditar a los penatos, para no darle una victoria. Seguimos en lo mismo que hablamos. Esto es la vieja política. Y la gente ya no cree en la vieja política. No, siguen sin verla, siguen sin entender. La gente ya no quiere más la vieja política. ¿Cómo podemos estar celebrando los diputados, los senadores a viva voz que no pueden ejercer un cargo público porque son chorros? Cuando hay que saber que en realidad el tipo del que estamos hablando es uno de los socios más antiguos que tuvo el kirchnerismo. Éxtasis. En la figura, sí, Éxtasis. éxtasis. Que los senadores, que el gobernador de Misiones ha acordado con el gobierno para votarle algunas cuestiones. Sí, por supuesto, como todo el mundo, a cambio de beneficios para la provincia. Pero con quien tiene una relación de más larga data es con el kirchnerismo. El PJ en Misiones no presentó lista. No. ¿A quién beneficia eso? ¿Al gobierno nacional o al gobierno de Misiones? Bueno, a ver, es cuestión de ver, de empezar a ver ese tipo de cosas. Hay una mala noticia, lo de la calle Ficha Limpia. Este año ya no se va a poder volver a tratar en el recinto. Recién se puede volver a tratar el año que viene. Hay gente que considera que una ley así no se puede aprobar. Otros consideran que es una deuda con la sociedad civil argentina que merece Histórica. una reparación por los años de choreo. Veremos qué es lo que sucede. Y ojalá, y esto sea nuevamente las fuerzas del cielo, y ahora vamos a entrar en detalle en lo que sigue. Las fuerzas del cielo nos ayuden y que el año que viene salga por un tubo. Excelente. Bueno, ¿algún tema más algo más para comentar de este tema o podemos No. pasar página? Pase página, sigamos adelante. Pasemos página. Bien. Hubo elecciones el domingo. El domingo hubo elecciones ya te voy a decir, hubo elecciones en Chaco, en Jujuy, en Salta y en San Luis. Se eligieron diputados provinciales, en algunos lados también senadores provinciales y obviamente concejales, intendentes. Salta eligió a su vez 232 convencionales reformistas para su constitución. ¿Cómo estamos con la reforma constitucional, che? 232, es un hijo de puta, ¿sabes? Acá elegimos 60. ¿Dónde los va a meter? Salta. La linda. Debe tener alguna chacrita por ahí. Mira, acá tengo el detalle. 108 bancas de diputados y senadores provinciales, 11 intendencias, 348 concejalías, 232 convencionales constituyentes, esos son exclusivos de Salta, y 72 miembros de comisiones comunales. Eso fue lo que se votó este domingo en los distintos lugares. El gobierno nacional presentó listas oficialmente en Chaco, en Jujuy y en Salta. En San Luis se presentaron 2 listas que estaban como apoyadas o bendecidas, pero que no llevaban el nombre oficial del sello del gobierno. ¿Por dónde queréis que arranquemos? Vamos por lo primero, la más larga de todo. ¿Vamos por Chaco? Vamos. En Chaco, la Libertad Avanza, gobierno nacional, hizo una alianza con Chaco Puede Más. Chaco Puede era, ¿no? Sí, Chaco puede. Más no es, Chaco Puede. Con Chaco Puede, que es el espacio del gobernador Leandro Esdero, de extracción radical. El candidato Ferro, esto era legisladores provinciales. Se enfrentaba nada más y nada menos que al Coque Capetanich, ex gobernador, señor feudal, de Chaco,
Rompedores de diario. Rompedores de diarios, y bueno, hay cosas peores que se le atribuyen a Capitanich, ¿no? Bueno, que todos sabemos lo que pasó, por lo que perdió la gobernación. ¿Cómo era el nombre del caso? No me acuerdo. No, me acuerdo de la atrocidad que le hicieron. Pero bueno, la cuestión es que había que ver cómo le iba. Era una apuesta fuerte del gobierno para ver si esta alianza con el oficialismo provincial. Bueno, antes de hablar de gobierno, podemos estar estamos en situación de decir que los oficialismos provinciales ganaron en todas sus provincias. O sea, en cada provincia se dio el resultado esperado, que era que el gobierno local gane. Ahora, después están los matices de esa victoria. En Chaco, por ejemplo, hubo una coalición entre el oficialismo provincial y el oficialismo nacional. Le sacaron... Sonido de tambores, por favor. Le sacaron nada más y nada menos que 12 puntos a Capitanich de ventaja. Ahí estamos. 12 puntos. 45 a 33%. Sí es peligroso que en una provincia como Chaco, después de secuestrar y descuartizar a una piba, tirársela a comer a los chanchos, ese oficialismo provincial que protegió a los perpetradores, que tenía como mano derecha a esos perpetradores, saque 30 puntos. En un momento donde está supuestamente con acciones bajas. Su peor momento en la historia saqué 33 puntos. Es mucho. En el recuento provisorio daba 35, ahora lo actualizaron a 33. Pero bueno, buena victoria de Leandro Esdero, que se consolida como gobernador en la provincia. Buena performance también del oficialismo nacional, que logra un debut interesante ahí en entrar con pie firme en la provincia de Chaco. Después, vamos a la provincia de Jujuy. En Jujuy tenemos un oficialismo radical, Carlos Sadir, ¿no? Que venía del palo de Morales, al peronismo, a la izquierda y obviamente al gobierno. Ganó Sadir, ¿no? Ganó, pero con una diferencia no muy amplia sobre la lista de La Libertad Avanza, que quedó en un cómodo segundo puesto, desplazando al peronismo, no, mentira, con la izquierda en el tercer lugar y desplazando al peronismo al cuarto lugar, al kirchnerismo. Una derrota terrible del gobierno, quedando del ex gobierno y del partido presidido por la condenada, quedando en cuarto lugar. En una de las provincias donde solía ser mucho más fuerte. En Salta le pasó algo parecido, quedaron quintos, sacaron el 6%. Están perdiendo hasta con la izquierda, algo totalmente... Sí, igual en Jujuy el candidato de la izquierda era el actual diputado nacional Vilca, no me acuerdo, Julián, puede ser, Julián Vilca, que ya había metido un diputado nacional en Jujuy. O sea, él es diputado nacional por Jujuy. Los diputados nacionales de izquierda suelen ser, viste, de Cava o de provincia de Buenos Aires. Él entró por Jujuy. Entendemos que si se reparten poquitas bancas, significa que sacó una buena performance. Me acuerdo que sacó como 15 puntos. Una elección histórica de la izquierda ahí. La verdad que fue una locura. Después tenemos la cuestión de Salta, donde el oficialismo de Sanz, siempre me olvido el nombre de Sanz. ¿Cómo era? Gustavo. De Gustavo Sanz, mantuvo una buena performance, ¿no? Tenía que renovar 20 senadores provinciales, renovó los 20. LLA metió creo que 3 o 4, hizo una buena performance. El oficialismo, lo que celebra el oficialismo nacional, es la victoria en Salta Capital. El oficialismo a nivel nacional ganó en Salta Capital, en San Salvador de Jujuy y en San Salvador de Jujuy. En San Luis hicieron una elección decente y en Chaco, bueno, ganaron en todos lados porque iban con el oficialismo de la provincia. Bueno, en San Luis ganó el gobernador Claudio Poggi, le ganó a Rodríguez A, cómodo. Así que, bien, ese es un poco el panorama de estas elecciones. De estas elecciones, sí. Ese año, me parece que esto nos va a ir pasando durante todo este año. Hay elecciones en la mayoría de las provincias, tenemos elecciones a nivel nacional,
todas estas sorpresas nos vamos a ir encontrando poco a poco, y más que nada en las provincias más por ahí sin tanta relevancia política o trascendental en la vida diaria de la nación. Son elecciones que funcionan como un termómetro. A ver, lo que está llamando lo que está llamando la atención y preocupando un poco es el número de la participación. Eso es muy... Fue bastante bajo. Se repite el fenómeno de Santa Fe. Yo me sumaría a lo que dijimos acá respecto a las elecciones en abril. ¿Quién coño te manda a votar en mayo? ¿No? A ver, esto del desdoblamiento suele seguir esta lógica que desalienta la participación. Hay un cierto sector de la izquierda progresista que está tratando de instalar el correlato de que el gobierno de Milei genera tanto desaliento en la población que la gente no va a votar. Oh, qué malo es el gobierno. Oh, gobierno tiránico. ¿Cuándo puede ser que no vaya a votar porque las propuestas que hay en sus distritos no son llamativas o no quieren ir a votar en mayo? Hay que ver, bueno, los porteños votan dentro de 2 semanas. También. Fuerte campaña ahí. ¿El domingo es? No en otras. Está bien. Estoy muy malo ahí. No. Votan el domingo que viene, el 18. Una elección trascendental. A nivel simbólico, creo yo, porque los actores que se juegan la candidatura son actores de peso. Interesante. Va a estar reñida la situación entre Adorni quería hacer un detalle más. Sí. Tema Salta. Me había quedado algo en el tintero. En Salta, si bien ganó el oficialismo provincial, ¿no? Ahí termina el análisis de la elección en términos provinciales. Cuando se vote nacional, las encuestas dan que la Libertad Avanza está entre 55 y 56 puntos en Salta. Muy alto. ¿Por qué? Porque Sanz no va a presentar al candidato. Ya está. Él lo que quería era mantener la legislatura. Y la legislatura... Jugó a nivel provincial, no a nivel nacional. Jugó a cuidar la quinta, como todos los gobernadores. Cuando está en tiempo difícil... A ver, en política, cuando vos la ves negra, vos cuidás el territorio. No tratás de morder afuera porque... Vas a perder. Querés dar un mordisco afuera y te cortan la cabeza. Exacto. Vos alambrás tu terreno propio. El gobernador Sanz ya lo hizo, va a modificar la constitución, seguramente la modifique a su favor, la constitución provincial. Como ha pasado aquí en Santa Fe. Ahora, cuando venga la elección a nivel nacional, En octubre. que hay senadores nacionales que están en juego en Salta, es muy probable que el gobierno pueda conseguir 2 bancas en el Senado, en la provincia de Salta. Sería algo histórico. Y el peronismo quedándose con la senadora por la minoría. Porque ganó en Salta capital. Y Salta capital concentra creo que al 90% de la población de la provincia. Entonces, esta victoria en un centro urbano como Salta capital es muy, muy contundente y habla muy bien, o sea, le da esperanzas al gobierno en su estrategia A nivel nacional. En su estrategia a nivel nacional, exactamente. Bueno, saltando eso, Buenos Aires, Cava, una lista de candidatos amplia, muy amplia, 17 candidatos, no hay paso. Se vota mata-mata con boleta. ¿Es boleta única electrónica? Puede ser. Con boleta Sí. única electrónica. Creo que es el Nuestra único, boleta única, pero. es el único distrito que lo tiene. Sí, boleta electrónica creo que tiene algún par. El único que tiene boleta única electrónica es Buenos Aires. Sí. Sí. Claro, por eso me parece que, pero tienen como una boleta electrónica Tiene- más. Elegí, tenés Claro, para elegir. elegí cruz y listo. Acá es por categorías. Ujú. Bueno, como estábamos diciendo, Manuel Adorni se presenta como candidato por el oficialismo nacional. Silvina Lospenato, diputada nacional, se presenta como candidata a legisladora porteña por el oficialismo de la ciudad, Por el por PRO. por Jorge Macri, por el colega Blacri. Otro que hablar ahí. Sigue Leandro Santoro por Es Ahora Buenos Aires. Es grandísimo el nombre. Porque... Es ahora. Siempre es típico nombre de partido Progre. o sea, Sí, es partido Progre. siempre es ahora. Es ejemplo, Santa Fe puede. Es esto ya ahora. Evolución. O sea, y cuando son gobierno nunca pueden. No, ¿Cómo nunca. es? ¿Cómo es esto? O sea, cuando son gobierno, ahora no. Después, cuando no somos, ahora sí. Antes no. Cuando antes era más fácil.
Bueno, Ramiro Marra por la UCD, Horacio Rodríguez Larreta por Volvamos Buenos Aires, si no me equivoco, que va por el MID, el sello es el del MID, con lista propia. Es curioso, lleva a Jorge Tellerman en su lista. Jorge Tellerman, una persona de Odiado. origen peronista. Jorge Tellerman fue candidato a jefe de gobierno contra Mauricio Macri, si no me equivoco. Y ahora va como integrante de la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Él fue el director del Teatro Colón en la época de Larreta, director de varios teatros en el ámbito cultural durante la gestión Larreta. Abal Medina lleva una lista, ahí disidente del peronismo, sí, Juan Manuel Abal Medina, el jefe, otro jefe de gabinete, sí. Y me está faltando, bueno, Alejandro Kim, de Principios y Valores, el coreano, el de Moreno. ¿No lo conocía al compañero Kim? No lo tenía. No. Escúchame. Buscale la canción. ¿Viste la canción que le hicieron? No es ponja, no es chino, es coreano. Esa. Coreano peronista y argentino. Muy buena. Bueno. Y tiene una intro de Dragon Ball Z que le hicieron terrible. No. La campaña de los morenistas digitales está muy bien posicionada. Bueno, completando el Teatro de Poetas Menores, Evolución lleva a Lucila. Sí, vos que lo había escuchado. Él ya fue candidato a legislador en el año 2023, no pasó el piso de las PASO, si no me equivoco. Yo entiendo, hay una diferencia acá. Tiene un poquito más de exposición en lo que viniendo desde la elección del 2023 ahora. Había sido una campaña muy corta la que había hecho en la legislativa del 23. Me acuerdo que iba él y en Provincia de Buenos Aires un cura. Moreno, las listas de Moreno son falopa hermosa. Un cura. Hay que ver cómo le va. Hay que ver. Está ahí. Y bueno, Julia. ¿Es Julia Levy? No es Julia Levy. Lucila Levy. Lucila Levy por Evolución. Y bueno, después un par de candidatos intrascendentes que no vienen muy al caso. Pero bueno, ahí tenemos lo que van a votar los porteños dentro de una semanita. Bueno, 6 días. Candidatos a legisladores porteños. Serían como concejales, pero con un sueldo más alto. Y con una visión de sí mismas muy amplia. Exacto. O sea, están sobrevaloradas. Pero porque, o sea, es como una legislatura provincial, pero en una ciudad, que entonces son como concejales. Es muy raro. Es muy raro. Lo que ha pasado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es bastante raro. Cuando se planteó y cuando se estudió en Derecho Constitucional, es bastante complejo, pero bueno, forma parte, digamos, de la historia muy, muy antigua de la República Argentina, ya una discusión respecto a los porteños, así que han volteado 2 constituciones nacionales, así que... ¿Han volteado qué? 2 constituciones nacionales, así que... La del 50... ¿Cuál es? No, la tenemos anterior, la de que nunca se adaptó, cuando se quiso sacar la primera que se llamó la reforma de Rivadavia y demás, que fue la primera constitución, que la sacaron con él, pero luego se separaron del interior. Bueno, la tumbó Buenos Aires, la tumbó el interior. La tumbó Buenos Aires. No, ya historia juzgada. Pero... era esa que supuestamente Buenos Aires no se quería hacer cargo de las deudas del interior. Entonces como que todas la tiraron. Y que después no podíamos pasar, tenía que pagar la aduana y bla. Pero a Buenos Aires eso le convenía. Más plata para ellos. Muy bueno. Sí, después tumbó la del 53 cuando se pararon de mano y se independizaron. Y bueno, pero después se amigaron. Yo igual algo le voy a reconocer a los porteños, por más que sea súper santafesino, como el gobernador Puyaro, y es que sin Buenos Aires Argentina no pudo ser. Argentina quiso ser sin Buenos Aires y no pudo. Entonces lo que Argentina quiere hacer tiene que ser, lamentablemente para algunos, como Dios quiere para otros, con Buenos Aires. Sí. Si uno ve el proceso de unificación argentina, de construcción institucional, sin Buenos Aires no se pudo. Ahora, cuando Buenos Aires quiso, Buenos Aires que dijo, no, va a ser bajo mis propios términos. Fue récord. Un país que venía de 5 décadas de guerra interna, de lucha interna. Bueno, viste que hay autores que dicen que no es una guerra, son luchas. Bueno, de lucha interna, conocés esa discusión, ¿no? Que no es guerra, es lucha. Fue una guerra civil, sí, muchacho.
Pero 5 décadas donde el deporte favorito era la guerra. de los rioplatenses era matarse entre sí, Sí. por cuestiones políticas. Bien, cuando los porteños quisieron, en 2 décadas pacificaron el país. Y sí. Y si hubo problemas, no fueron problemas del interior versus Buenos Aires, ya eran problemas políticos, eran radicales contra conservadores, plantos porteños a veces, o era a nivel nacional. A ver, en la historia de la política argentina, siempre y en todo lugar, es Hay dos bandos. hay dos bandos. Empezamos. Volvemos a gozo. ¿Revolucionario o respondemos a la corona? Quilombo. ¿Unitarios federales? Quilombo. Venimos. No, para, porque ahí te está saltando una, porque está monárquico, estaba corona, no corona. Después Sí. era, bueno, ¿cuál es la forma de gobierno? ¿Republicana o monárquica? ¿Y monárquica se la entregamos a otro o O somos la hacemos propios? nosotros. Después de eso, unitarios versus federales. Después de eso, Liberales versus federales. Después, si querés, conservadores versus radicales. versus radicales. Después, si querés, vamos a hacer peronista, antiperonista. Después, sos facho, o sea, sos militar o antimilitar. Después, si sos, vamos acá, sos de Alfonsín o estás en contra de Alfonsín, o no sos antifascista. Después, sos menemista o sos contrario. El famoso Tato Bores, cuando hacían esa época, le dice, ¿vos sos boludo o sos radical? Que hacían esa, decime que lo viste alguna vez. Ahí hacían sketch, a mí me gusta, a veces salta. Vos sos boludo, sos radical, decía. Hay un sketch que hacían el negro Olmedo con el gordo Portalegui y él porque él estaba afuera, o sea, el régimen de los señores Sí. estaba afuera, no podía tener un programa. Entonces agarraba así y un momento está así y le dice, ¿vos sos boludo o radical? Le dice a Olmedo. Y el otro dice, ¿vos sos boludo y qué? Y ahí se empiezan a todos a cagar de risa. Tenés eso. Después No me digas que lo encontraste acá, productor. No, es. Hay un viejo uno- dice, un programa es No Toca Botón, que va, el único programa que va él, que va. Bueno, perdón, Jorge. la semana pasada pasó el Día Mundial de la Libertad de Prensa Sí, y todos recordaban un episodio en el programa de Tato Bores en el que una jueza le puso una mordaza legal preventiva, una joven jueza en ese momento, ya no tan joven ahora, y como que todo el arco mediático argentino se unió haciendo una canción de parodia, no sé si la recuerdan. no me acuerdo yo. Buscala, después te la comento. No, bueno, y después de Tato Bores, a mí me encantaba el monólogo de los 30 años. Que era el recorrido de todos los ministros de Economía, Sí, pero a su vez habla de historia. A mí me encanta cuando explica las monedas. No, la interna de azules versus... Bueno, sí, las monedas también. Pero cuando explica la interna en el De azul y- ejército azul y de colorado. azules y colorado, decía... Los azules eran legalistas y los colorados eran legalistas y peronistas, y los otros eran golpistas y antiperonistas. Pero como los dos peleaban por la salvación de la patria y la restauración de las instituciones, tiraron unas líneas y dijeron, bueno, gana el que tiene más tanque. Entonces significa que la salvación de la patria estaba a merced del que tuviera más tanque. El tanque. Nada mejor que algo militar. Después habla de Onganía y dice que Onganía fuera azul y legalista y después terminar haciendo colores de golpista es porque el color todavía destilla. Destiny. Por eso, es hermoso en la historia argentina. Y a ver, esto sigue siendo, a ver, va a seguir siendo siempre lo mismo. Hoy sos mileísta, sos facho o sos un cuquita, un zurdito. Es siempre y en todo lugar, en la historia de la República Argentina, en la historia política de la Argentina, siempre va a ser. Por eso muchos hablan de, bueno, que el sistema, algo que me parece una locura, que digan que el sistema argentino, al ser copiado de Estados Unidos, acá no sirve, que solamente debería haber 2 partidos, como en Estados Unidos. ¿Lo has escuchado nombrar eso, no? Han salido un montón de tipos. Pero Argentina tuvo bipartidismo mucho tiempo. Bueno, entonces, la discusión siempre va a ser... Igual es distinto porque el sistema electoral nosotros lo cambiamos en un momento. Si siguiéramos teniendo sistema uninominal por distrito, tal vez estaríamos en un bipartidismo. Claro. Pero a ver, yo creo que son
son ciclos, ¿no? A ver, España también tenía, tuvo históricamente un bipartidismo desde siempre. O sea, desde que en España existen los partidos políticos, había bipartidismo. Cuando la transición a la democracia trajo de nuevo las elecciones, siguió habiendo bipartidismo. Y lo que cambió fue que en un momento la crisis de representación hace que los partidos estallen y surjan opciones por... Estados Unidos tiene algo maravilloso, que es que los partidos logran contener esas expresiones radicales o más a la derecha o más a la izquierda. Exacto. Tipo, los demócratas tienen a Bernie Sanders, a Ocasio-Cortez, y los de republicanos no tenían a Trump. En su momento tenían el Tea Party y cosas, y después apareció Trump y rompió todo, ¿no? Pero, o sea... Se mantiene. Pero Trump no es que se postuló por fuera del Partido Republicano. No. Trump fue electo por el Partido Republicano, después se encargó de controlar los resortes del Partido Republicano para que no lo vuelvan a cagar, y volvió a ser presidente por el Partido Republicano. A los conservadores en Inglaterra, ¿qué les está pasando? No pudieron contener esa efervescencia del voto de derecha. Está bien que a los conservadores... Hace poco hubo elecciones municipales en Gran Bretaña. Yo soy un gran seguidor de las elecciones internacionales. Reform UK ganó las elecciones con el 33% de los votos. Reform UK es el partido de Nigel Farage, que es el principal impulsor del Brexit. Nigel Farage, desde antes de que existiera el término Brexit, él ya quería salir de la Unión Europea. La vio. Cuando Boris Johnson es candidato, cuando hace esa super victoria que tiene una mayoría acomodada gigantesca, que la rompe, saca como de los 600 parlamentarios que tiene en la Cámara de los Comunes, él saca 450, o sea, es una guasada. Esas elecciones que eran el punto máximo álgido del Brexit, Farage se baja o baja su candidatura y apoya a Coso. Todos los votos fueron a él. Bueno, los conservadores con la pandemia y los escándalos de corrupción y la crisis económica perdieron toda la representación. Los laboristas ganaron, pero ¿qué pasa? La discusión cultural ya la había cooptado la derecha. Y como la izquierda de Keir Starmer está con un problema de que quiere hacer cosas progres, pero a su vez no puede hacer cosas progres, y hay manifestaciones, y se descubre que hay bandas de pakistaníes secuestrando y violando niños en Inglaterra, y de golpe, viste, empiezan a pasar un montón de cosas que la retórica zurda no puede explicar. Aparece el amigo Farage y dijo, me los cogí a todos. Ok. Así que veremos, tal vez, o sea, está roto el bipartidismo en Gran Bretaña porque ganó Farage. Y la segunda fuerza fue los liberales demócratas. ¡Apa! Que son unos liberales de centro. Que siempre fueron un partido súper minoritario. Siempre. Tercero quedaron los conservadores. Cuarto quedó el gobierno. Quedó cuarto. Y quinto quedaron los verdes. Que a veces funcionaba como un contrapeso para la izquierda. Pero bueno. Vamos de a poquito sucediendo lo que hablamos también en programas anteriores. Ojo al panorama internacional, ojo al cambio internacional de la política. Están mirando desde afuera, están mirando a la Argentina. Por eso también indigna tanto esto que sucedió con respecto a Ficha Limpia. Están mirando a los Estados Unidos. Ojo, nos están poniendo como modelo. Tengan en cuenta eso, no la caguemos. No, Argentina va a despegar. Argentina será potencia. 17, 58 y 30 segundos. Se viene democráticamente, señores, de 6 a 7. Lo dejamos con ellos, con Juan Francisco y con Facundo, que van a estar hablando. Les quiero dejar una tarea, una consigna para que hablen en algún programa. Podríamos hacer esto. Sí. Yo creo que estuve escuchando hoy justo un podcast de Carlos Saúl. Me gustaría que hablaran de la figura del expresidente Menem. Un análisis copado quiero, no algo superficial. Quiero, Carlos Saúl primero. Un análisis del líder espiritual de la nación. Nos vamos. Esto fue Decisiones, muchachos. Muchísimas gracias, Xavier. Un gusto como siempre. Un placer estar acompañado por vos. Igualmente. Nos vemos el lunes que viene. Los dejamos con Democráticamente. Hasta la semana que viene. Chau. Buena semana. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión.